El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? El Evangelio es poder de Dios, y es el título que lleva el mensaje en esta mañana. Como iglesia, domingo tras domingo, semana tras semana, oramos por los barrios, oramos por las vidas, oramos por Ciudad del Este, oramos por Alto Paraná, oramos por Paraguay, oramos por cada una de las autoridades. Y empezamos, en esta iglesia empezamos a notar cambios. Hermano, no es casualidad que este hermano que Dios le usa grandemente, Cash Luna, venga aquí en Ciudad del Este a hacer esta gran cruzada. Esto es fruto de la oración que su hijo está haciendo. Dios tiene algo poderoso para Ciudad del Este. Algo grande viene para Ciudad del Este. En esta misma iglesia, en este mismo lugar, vemos vidas transformadas, familias que poco a poco se van uniendo, que existe reconciliación, heridas que poco a poco son sanadas. Es por eso que el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué bueno que justamente el apóstol Pablo pronuncia estas palabras, escribiendo a la iglesia que estaba en Roma. Este hombre que fue usado poderosamente por Dios, el apóstol Pablo, que también experimentó un cambio grande. El apóstol Pablo sabía muy bien lo que decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este hombre que pasó de ser un perseguidor de los cristianos, tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida cambió y se convirtió en uno de los primeros misioneros de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo. Incluso él estuvo dispuesto a dar su vida a causa del Evangelio, el Evangelio de Dios. Hechos como hambre, encarcelamientos injustos, azotes, naufragio, terribles tormentas en el mar, todas estas situaciones narradas en el libro de los Hechos, solo para un objetivo: para entregar el Evangelio de Dios a toda criatura. Hermanos, yo les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 19, y lo vamos a mantener abierto en ese capítulo. Quiero pedirle a la gente de multimedia que me pueda ayudar también a poder proyectar un poquito Hechos capítulo 19. Vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo para no leer en la totalidad. Les voy a dejar como tarea para la casa. Yo, como buena profesora, les dejo tarea para la casa para que puedan leer un poquito la historia completa. Lo tenemos, Hechos capítulo 19. Vamos a leer primero desde el versículo 2 hasta el 6. Ahí tenemos. Pablo les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vayamos ahora al versículo 18 hasta el 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, de todos los libros que quemaron, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Esto un poquito es un solo acontecimiento en la vida del apóstol Pablo. Y quiero, hermanos, hablarles del Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para 4 cosas específicamente que pude encontrar en este versículo. En este capítulo, en este pasaje. En primer lugar, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. El versículo 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Solamente en este capítulo y en estos pocos versículos que hemos leído, notamos cómo Dios usó a Pablo para predicar acerca de Jesús. La salvación es un regalo de Dios que todos hemos recibido a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El poder causado por su sangre nos dio una nueva dirección. Por eso hoy estás aquí sentado. Porque aceptaste, porque creíste. Ahora bien, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó el Señor? De la condenación eterna, de la muerte, de la separación entre el hombre y Dios, de la condenación de pasar la eternidad en el infierno. Quiero que anoten, hermanos, algunos versículos que vamos a leer que son claves para poder entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan 5:24: de cierto os digo, dicen los teólogos, que cuando aparece 2 veces, de cierto os digo, significa que es una gran, pero gran verdad. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 3, 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino para condenarnos, sino que Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en Jesús? Nadie cree en Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Si creíste en Jesús, hermano, tened la seguridad de que no serás condenado. No serás condenado. Pero allí afuera hay muchísima gente hoy que ni siquiera tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. ¿Y saben qué? La condenación es segura para esas personas. Si hoy estás aquí sentado y creíste en Jesús, la palabra de Dios te asegura que has pasado de muerte a vida, de la condenación a no ser condenado. Mi hermano, quizás esto no es algo nuevo para nosotros, pero recordar de
Señor. ¿Y dónde estamos ahora? Es algo que no debemos olvidar. Fuimos escogidos por Él y su gracia nos alcanzó. Es un regalo del cual debemos agradecer a Dios en todo tiempo. Por eso, tú y yo, que de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. No podemos escoger una lámpara. ¿Para qué usamos una lámpara con luz? Para alumbrar. ¿Quién en su sano juicio agarra una lámpara y esconde debajo de una cortina? Nadie, porque no es la función. La palabra de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz es como una luz, es una luz que sirve para alumbrar, para iluminar la vida de aquellos que lo necesitan. Dios, a través de Jesús, alumbró tu vida. Esa lámpara te alcanzó. Y hoy estás en la luz. Ya no estás en tinieblas. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Si hemos sido salvos porque creímos en Jesús, debemos contar a otros lo que hizo en nosotros y hablar de Él. Romanos 19, 14 al 15 dice, hay una pregunta que se hace Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Gracias, hermano. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Las buenas nuevas de Jesús. Hermanos, si vos tuviste la oportunidad de hablarle a alguien esta semana, o si el Espíritu Santo en este momento te está mostrando la cara o está viniendo a tu mente el nombre de una persona y le predicas, la palabra de Dios dice: cuán hermosos son tus pies, porque estás anunciando el Evangelio de Dios para salvación. Amén. El Evangelio, segundo, el Evangelio es poder de Dios para sanidad. En el capítulo que hemos leído, en el versículo 11 y 12 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, ponían sobre los que estaban enfermos y ellos sanaban. Pablo predicaba, leí en otra versión, en otra Biblia también, Pablo dice que predicaba y de repente su sudario, que vendría a ser su pañuelo, porque algunas veces vemos que los predicadores están acá y predican y sacan su pañuelo y hacen así, ¿verdad? Y ponía un lugar, o se sacaba de repente su manto, y dice que las personas agarraban eso, ponían. Pablo no les indicaba eso, sino que las personas por fe agarraban de eso, ponían encima de los enfermos y los enfermos sanaban. El Evangelio es el poder de Dios para sanidad. Para sanidad. Nunca fue el propósito de Dios que su pueblo carezca de salud. Dios no quiere que su pueblo esté enfermo. Lamentablemente, tenemos que hablar que como consecuencia del pecado y maldiciones a causa del pecado, nuestro cuerpo resiente y sufre enfermedades, por una parte. Por otra parte, somos seres humanos. Estamos expuestos, somos propensos a caer en enfermedades porque hay virus, hay bacterias, hay pestes que están rondando a nuestro alrededor. Y en nuestra sociedad actual, hermanos, y en la sociedad antigua, desde que se fundó el mundo, siempre fue una gran necesidad la enfermedad, los enfermos. Los enfermos. Cuando Pablo, luego de pasar 14 días en una tormenta en alta mar, llega a una isla, la isla de Malta, y sucede algo extraordinario allí. Le muerde una serpiente. O sea que ellos llegaron a una isla
que esa isla era habitada por naturales de ese pueblo. Significa que eran gente que no tenía contacto con otra gente, ¿verdad? Naturales de ese pueblo. Y dice que ellos le recibieron con fuego porque dice que llovían. Cuando Pablo se va a ayudar a juntar un poquito de leña para levantar más el fuego y el calor, dice que una víbora se estaba escapando a consecuencia del calor y se prende por la mano de Pablo. Y la gente que estaba ahí en el pueblo dijo, pero él estuvo en un barco y le agarró una tormenta feroz y ahora le pica una serpiente. Algo, su Dios tiene algo en contra de él. Y dice que ellos estaban esperando que Pablo se hinche porque empiece a hacer el efecto el veneno, y estaban, dice que ellos esperando que Pablo muera. ¿Y qué ocurrió? Pablo sacudió la víbora, se va la víbora, no ocurre absolutamente nada. Le ocurre a Pablo nada, porque su estadía en ese lugar tenía un propósito. Enseguida los pobladores del lugar cambiaron de opinión, dice, y le consideraron a Pablo como un dios. Obviamente Pablo no era un dios, pero el Dios que estaba actuando en Pablo es el mismo Dios que hizo milagro en esa isla de Malta, cubriendo la vida de Pablo 14 días en alta mar. En ese día, cuando una serpiente venenosa le muerde, es el mismo Dios al que vos y yo hoy estamos adorando. Estamos diciendo, tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya. Al mencionar el nombre Rey de Majestad, estamos proclamando, ese es el mismo Dios. ¿Y saben qué ocurrió en consecuencia de eso? El jefe de ese pueblo le invita a Pablo por 3 días. Eso lo encontramos en Hechos 28. Anotar, hermano, y leer después. Fascinantes. 7 al 9 dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre. Y como siempre la Biblia es tan detallista y cuenta todos los detalles, y estaba enfermo de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso la mano y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Si Dios te sanó de una enfermedad, es porque el Evangelio de Dios trae sanidad sobre nuestras vidas. Y eso que acontece con tu vida es de testimonio a otras personas, para que otras personas puedan creer. ¿Qué hubiese acontecido si a Pablo no le hubiese mordido la víbora? Nadie iba a creer. Pero se desató el poder de Dios en ese lugar con ese hecho, para que las personas pudieran creer. Y saben, hermanos, muchas veces ¿por qué no ocurren los milagros? Porque no creemos. No creemos. Oramos para que Dios nos sane de X enfermedad. Oramos, ayunamos, le pedimos al pastor: orad como por mí, pastor, porque
que Jesús en la cruz te trajo salvación, me trajo salvación y una entrada por gracia a la eternidad y me libró de la condenación. La muerte de Jesús en la cruz fue pagado una sola vez y para siempre, para que vos puedas creer en Él y puedas ser librado de todo tipo de enfermedad. Hermano, yo no te digo que no vas a enfermarte. Sí vamos a enfermarnos, porque este cuerpo envejece, este cuerpo se desgasta, este cuerpo se cansa. Pero ¿a quién acudimos cuando estamos ante una situación? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, a la palabra de Dios. Jesús sigue sanando. Donde llega el Evangelio, llega la sanidad física, emocional y espiritual. Vamos a ver, nuestros ojos van a ver. Cuando llegue esta cruzada evangelística, paralíticos que se van a sanar. Tanto faltamos, ay hermano, las heridas. No, a escuela hoy yo papá hoy. Yo escuché cuando vino Kevin Joshua en el 2017. Fuimos un grupo de hermanos de aquí de Ciudad del Este, nos fuimos a Asunción. Y hemos visto cómo él pasaba y nosotros le decíamos todo, yo quiero la vista, quiero recuperar la vista. Yo me acuerdo que yo le gritaba porque pasaba así. Y él nos decía, fe, tengan fe, pídale a Dios, decía. Y los endemoniados salían de todas las formas, había y por haber, y ponían las manos y eran liberados. Enfermos que iban en camilla eran levantados. Poderoso lo que Dios hacía a través de este hombre. No era el hombre, era Dios actuando, usando a este hombre. Al salir de allí, lo que se escuchaba era, eso ya estaba todo lo arreglado, eso ya estaba todo cocinado. No hay poder de Dios que pueda obrar cuando hay incredulidad. No hay poder de Dios que pueda obrar cuando hay incredulidad. Si es que, hermanos, como iglesia, vida nueva, vayamos con fe. Salgamos a predicar con fe, porque ahí afuera hay mucha gente que necesita. Hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús para ser salvo de la condenación. Hay mucha gente que necesita ser liberado, sanado. Tercero, el Evangelio es poder de Dios para dar libertad. En el versículo 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echan la cuenta de su precio. Se practicaba la magia, hermano, magia negra en esa época. Se practicaba, y a eso le predicaba también Pablo. Se practicaba la magia, y ustedes saben que la magia, la adivinación, todo eso viene de dónde? Del mismo infierno viene, ¿verdad? Entonces, dice que la gente se arrepentía y traía los libros para que se quemen. Y hecha cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y aquí en este versículo hay un pequeño detalle. 50,000 piezas de plata, hermanos, equivale actualmente a aproximadamente 2 millones de dólares. En esa época, 50,000 piezas de plata, el valor de los libros, y equivale más o menos a 2 millones de dólares. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, opresiones, cadenas, cautivos, posesiones demoníacas. El poder de Dios, el Evangelio de Dios es poder para traer libertad a nuestras vidas, para traer libertad de todo tipo de opresión que el enemigo ejerce sobre nuestra vida, de todo tipo de maldiciones que pudimos tú y yo haber traído de nuestros antepasados. Porque recuerden lo que dice Deuteronomio 28, que tanto la bendición como la maldición alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Por eso que en este lugar proclamamos que una vida cambiada para Jesús es una generación
físicamente o espiritualmente, económicamente también. Vieron esta gente que vinieron a quemar sus libros, 50.000 piezas de plata en esa época. Por valor de eso habrá sido un montón de libros de hechicería, de brujería, de magia. ¿Cuánta gente oprimida había en ese lugar? Y si ustedes siguen leyendo el capítulo 20 de Hechos, el Evangelio trae también consternación a la sociedad, porque dice que había unos artesanos de plata y oro que dice que ellos hacían la estatua de la diosa Diana. Y como toda Asia, mucha gente en Asia escuchó el mensaje, le entregaron a Jesús su corazón, ya no compraban. Entonces los artesanos se enojaron y se fueron a reclamar, porque bajó la venta. Bajó la venta. Y siempre esto es jocoso, siempre suelo contar, pero siempre nosotros acá oramos para que se cierre la casa de bebida, para que todo vicio para ir un domingo no quedamos a almorzar y no encontramos ninguna casa de bebida abierta. No pudimos comprar la gaseosa porque, y bueno, ahí nos acordamos de que estábamos orando en la iglesia para que se cierre todo espacio de venta, y gloria a Dios. Por eso seguramente ya no les funcionaba vender los domingos y cerraron su negocio. Sigamos orando, hermanos, porque el Evangelio de Dios es poder. Amén. Es poder. Y cuarto, el Evangelio es poder de Dios para llenar nuestra vida por completo. Amén. Y desde el versículo 2 al 6 dice, les dijo Pablo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Juan lo bautizó. Pablo le dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista, él bautizaba porque ellos se arrepentían, pero él decía: va a venir alguien que les va a bautizar con fuego. Ese es Jesús. Crean en Jesús, diciendo que al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Hermano, yo tengo 45 años. Mis padres eran cristianos, mis abuelos eran cristianos. Crecí en una iglesia evangélica, como dijo anoche Luana, por poco no nací en el altar, ¿verdad? Tuve esa bendición de nacer en un hogar cristiano. Pero ¿saben qué, hermanos? Recién a los 34 años, hace 11 años, escuché por primera vez el Espíritu Santo. Sabía que formaba parte de la Trinidad, y llegué a creer que era un orden de jerarquía. Dios Padre, el creador de todo, sentado en su trono, intocable, implacable, el que merece toda la gloria y la honra, estaba en el cielo, que Jesús hizo el sacrificio, que estaba por debajo de él. Y el Espíritu Santo, el Evangelio de Dios es poder, y se completa la obra perfecta con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quizás la persona de la Trinidad de quien menos se habla, de quien más dudas se tiene. El enemigo ha cegado nuestro entendimiento muchas veces para no creer en la obra y en el poder del Espíritu Santo. Y ha creado y ha levantado doctrinas y fundamentos falsos respecto al Espíritu Santo. Y esto es obra directa del infierno, mis queridos hermanos. Porque Satanás sabe que la obra que Jesús empezó en la cruz y terminó allí se perfecciona y se completa con el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo que más se ha rechazado por hablar entre los cristianos.
es quizás el que mucha gente ha dejado de venir a la iglesia cuando se predica el Espíritu Santo. Y esto lo puedo hablar con propiedad, hermano, porque he visto. Es de quien más dudas se tiene. Porque para el mundo espiritual el Espíritu Santo es peligroso. Para el mundo espiritual el Espíritu Santo es peligroso. Y hay corrientes, hermanos, que hablan de que no existe el don de lenguas, que ya cesaron los dones de lenguas. Y eso no es así. La palabra de Dios, a partir del libro de Juan, Jesús mismo le dijo a sus discípulos: me voy yo, pero voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad, dice su palabra. Él os guiará a toda verdad. Pero para los que creen en el Espíritu Santo es motivo de gozo, de paz, de amor, de santidad, de adoración, de alabanza, de revelación. Como le estaba diciendo, hermano, en toda mi vida cristiana he escuchado hablar muy poco de Él. Muy poco de Él. Y estaba comentando justamente ayer en la clase de líderes 2, estábamos hablando justamente de este tema. Y estaba leyendo justamente un libro, un comentario bíblico sobre doctrinas bíblicas. ¡Wow! El título. Entonces yo agarro, tengo en la biblioteca, agarro y miro y empiezo a mirar el índice. Y yo, como a mí el Espíritu Santo me ha transformado mi vida totalmente. Yo digo, no, hermano, que yo hace 11 años recién soy cristiano, cuando el Espíritu Santo me convenció de justicia, juicio y pecado, y me selló con su fuego. Y la evidencia de eso es que estoy hablando en lenguas, el cual deseé con todo mi corazón. Entonces yo veo el índice y encuentro llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y obviamente vi la página 484 y me voy a leer y leo justamente lo que le estoy diciendo, que no se sabe exactamente cómo es que ocurre la llenura de la cosa, pero que los pentecostales dicen que se llena con, y la evidencia es hablar en lenguas, pero no hay ninguna base que se dice cuándo. Veo el autor, busco a Google, yo no voy a decir la denominación, ¿verdad? Pero no creen en el Espíritu Santo. Creen en el Espíritu Santo. Y el Evangelio es poder de Dios. Cuando vos te llenás del Espíritu Santo. Y yo me identifico tanto con la respuesta que le dieron los discípulos a Pablo. Cuando Pablo les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo? En algún momento yo di esa respuesta. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo de mi vida perdí por no conocer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está a nuestro lado si le permitimos. Él nos aconseja si le permitimos. Él nos consuela si le permitimos. Él nos guía a la verdad si le permitimos. Él revela su palabra si lo permitimos. Y se aleja de nosotros si le permitimos. ¿Por qué digo esto? Porque solamente si creemos podemos recibir. Solamente si creemos podemos recibir. Si creemos en Jesús, recibimos salvación. Si creemos que hay poder en la sangre de Jesús, vamos a recibir sanidad.